La Central Unitaria de Trabajadores está con usted desde adentro. Por CRE Satelital, la Central Unitaria de Trabajadores presenta un programa de entrevistas con personajes y charlas importantes sobre temas laborales. La Central Unitaria de Trabajadores y su presidente, el abogado Richard Gómez, desde adentro, despejarán todas las dudas de interés laboral. Desde adentro, un programa de la Central Unitaria de Trabajadores, con la conducción de Sandra Grimaldi, por CRE Satelital. Escuche desde adentro, voz oficial de la Central Unitaria de Trabajadores. Trabajar con fe y esperanza por lograr un mundo de amor. El trabajo nace con una persona. Muy buenos días a todos los radioescuchas, gracias por estar con nosotros. Sean ustedes bienvenidos a un programa más desde adentro. Gracias por siempre estar en nuestra sintonía. Saben que estamos en la señal de 560 AM a nivel nacional. También estamos en 91.7 en el austroecuatoriano. Nos encontramos también en Facebook Live y en YouTube transmitiendo en vivo este programa a través de las páginas de CUT Ecuador. Así que saben que pueden sintonizarnos siempre cuando ustedes lo desean. Aquí estamos, como siempre, con Richard Gómez, que es el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Gracias a él tenemos este programa, obviamente para que todos los trabajadores vean el análisis de los temas que le afectan y obviamente puedan estar conscientes de cómo se desarrollan cada uno de los temas y también para que puedan comentarlos. Tenemos hoy invitados de lujo muy especiales. Tenemos a Andrés Madero, que fue ministro de Trabajo. Tenemos a Rodrigo Gómez de la Torre, que él fue representante de los empleadores también en el Consejo Nacional de Trabajos y Salarios. Y tenemos a Mario Molina Benavides, presidente de ASTELP CNT y secretario de Defensa Jurídico de CUT Ecuador. ¿Qué vamos a analizar hoy? Y es un tema que nos atañe a todos, obviamente, porque se están analizando las reformas laborales. Y estas reformas laborales pueden afectar a los trabajadores si no se las llegan a realizar en consenso. La eliminación de la jubilación patronal, se ha hablado mucho durante toda la semana de eso. ¿Realmente solucionaría el problema de desempleo en el país? Es decir, con esta acción los empleadores de repente se verían más entusiasmados en contratar a personas o no. Vamos a tratar este tema y cada uno de los entrevistados nos van a dar sus criterios. Comencemos con Richard Gómez, que es el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, para que le dé la bienvenida a los invitados y también hagamos un antecedente de este tema. Richard, sé que también te reuniste con el ministro de Trabajo, con Patricio Donoso en esta semana, para analizar estos temas. Bienvenido y buenos días. Sí, buenos días, Sandrita, y un saludo al panel, a Rodrigo, a Andrés Madero que nos acompaña, al doctor Mario Molina. Un programa más, saludar al pueblo ecuatoriano y a los trabajadores que se conectan a través de nuestras redes sociales. Primero, ratificar de que desde el lado de la CUT, y yo creo que desde el lado del sector empresarial y de todos los trabajadores del país, una de las cosas que yo creo que se deben de buscar siempre es debatir los temas. Los problemas del empleo no es un problema ni del sector empresarial ni de los trabajadores, no, de todo el pueblo ecuatoriano, el gobierno, la asamblea y todos los que podamos opinar alrededor y hacer un debate serio respecto a este tema que es preocupante, ¿no? Se han perdido, según datos oficiales, más de 240.000 empleos producto de la pandemia del COVID y eso pues, nos lleva a tomar algunas decisiones para poder afianzar justamente el pleno empleo en el Ecuador. En ese sentido, la jubilación patronal, que es el tema que nos ocupa el día de hoy y algún otro tema también que podamos tratar dentro del programa, tiene, bueno, más allá de la historia y de que nos vendan la idea a los trabajadores de que la jubilación patronal es una conquista, sin duda alguna lo es para quienes tienen el acceso a la jubilación patronal. Pero la gran mayoría de ecuatorianos no tienen acceso a la jubilación patronal, como al tema de las utilidades también, que suena bonito en el discurso, y estos días hemos visto a algunos actores sindicales y políticos hablar de estos derechos como que si toda la ciudadanía lo gozara, y en la práctica no es así. Yo creo que el gran desafío es poder encontrar un punto de equilibrio que permita fortalecer las relaciones de trabajo, fortalecer los derechos de los trabajadores y tratar de maximizarlos para toda la ciudadanía y que se convierta el Código de Trabajo en una herramienta justamente que garantice derechos y que ayude a crear empleo de alguna forma. Un saludo a todos y esperemos que este programa sirva para orientar también a la ciudadanía y qué bueno que este programa tengamos a un representante del sector empleador
para que vea el país que sí se puede dialogar y sí se puede conversar a pesar de las diferencias que pudieran existir alrededor de algún punto que esté en debate, ¿no? Perfecto, Richard, muchísimas gracias. Vamos con Rodrigo Gómez de la Torre. Usted, muy buenos días, gracias por aceptar la invitación. Usted fue representante de los empleadores en el Consejo Nacional de Salarios. ¿Qué tanto afecta la jubilación patronal a los empleadores, a quienes tienen que cumplir con esta responsabilidad y con este deber? Cuénteme un poco sobre este tema como para tener el contexto del lado de quienes se verían, digamos, entre comillas, afectados. Buenos días. Sandra, muy buenos días. Richard, grato saludarte. Andrés, Mario, un gusto. Yo creo que lo que ha planteado Richard es bastante claro. La jubilación patronal es un derecho de los trabajadores del cual solamente un 5% de ellos está beneficiando. Y creo que hay una confusión pública al respecto. Lo que se está planteando, ya escuchando completa las declaraciones del ministro, no es la eliminación de la jubilación patronal, sino una modificación de la jubilación patronal en base a unos acuerdos donde faltó pulir la última parte, pero con Richard, si no me equivoco, con Andrés mismo como ministro, en el 2019 se trabajó muchísimo buscando soluciones a los problemas laborales, porque desde el año 2014, que teníamos un 49.6 de empleo pleno, este ha venido deteriorándose por años. Más bien la pandemia, ya llegamos a la pandemia con un 38% de empleo pleno y con una proyección de perder entre 2 y 3% más sin pandemia. Lo que pasó es que la pandemia puso, como se dice, la cereza del pastel. Pero lo que tenemos es un acuerdo del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios en octubre del 19 para modificar la jubilación y en lugar de que el trabajador tenga que permanecer por al menos 20 años con un mismo empleador, pueda acceder a un fondo de jubilación patronal indistinto el número de patronos que tenga, porque también analizamos que la rotación de personal en las empresas, el tiempo promedio de los trabajadores bordea los 4 o 5 años, llega hasta los 6 en promedio. Entonces, llegar a los 20 ya es prácticamente utópico. Como decía, solo el 5% accede. ¿Qué pasa con el 95%? Y esto más bien fue un acuerdo, como digo, no nos pusimos de acuerdo en cómo iba a darse el aporte, pero estábamos claros que esta modificación era imprescindible para beneficio de los trabajadores y darle inclusive certezas a los empleadores en el tiempo. Muy bien, Rodrigo. Muchísimas gracias por esta aclaración y por estas precisiones que usted está haciendo. Vamos con Mario Molina y luego quiero ir con el exministro de Trabajo. Mario, ¿cuántos de sus compañeros acceden a esta jubilación patronal? ¿Qué tanto les afectaría a ustedes? ¿Cómo es la realidad en CNT, que es una de las empresas más grandes del país? Buenos días. Buenos días, Sandrita. Buenos días a los compañeros del panel. En efecto, en el sector público prácticamente no vendría a afectar. Más bien dicho, los servidores públicos son los que más se benefician del derecho de esta institución, la jubilación patronal. En ese sentido, yo veo que el planteamiento que está haciendo el gobierno nacional con el tema, porque muy bien se ha manifestado de que lo que se pretende es reformar el artículo 226 del Código de Trabajo, no eliminar la institución de la jubilación patronal, toda vez que implicaría la eliminación de esta institución. Implicaría, pues, violentar el artículo 11 de la Constitución de la República, implicaría violentar el artículo 35, numerales 2, 3 y 4 de la Constitución de la República, por cuanto son derechos que han estado consagrados en la Constitución y mal haría pues el gobierno en este momento crucial por el cual estamos atravesando los servidores tanto públicos como privados, de ver que
este planteamiento, pues que no tiene en este momento, no ha tenido la socialización y el debate que se requiere, se necesita. Esta es una institución que está vigente en el país desde 1938, perdón, desde el año 58, y prácticamente pues se vendría a vulnerar un derecho que todos los servidores públicos en este momento se han beneficiado, y que sin duda pues de una u otra manera también los servidores privados que han logrado pues mantenerse con la estabilidad de más de 25 años, pues son beneficiarios de esta jubilación. Sin embargo, yo considero de que para solventar la desocupación de los 5 millones de ecuatorianos que se encuentran al borde de la pobreza, no necesariamente se tendría que buscar una solución de esta naturaleza. El planteamiento nuestro es de que se podría pues reformar el artículo 226, analizar debidamente los, más bien dicho, administrar debidamente esos fondos tendientes pues a que se venga a beneficiar a los emprendedores, que en este momento sí sería una salida bastante lógica y objetiva para los momentos críticos que está atravesando el país. Perfecto, Mario, muchísimas gracias. Ahora vamos con el abogado Andrés Madero, así como lo dijo Rodrigo y como lo dije yo también al principio, usted fue ministro de Trabajo, le tocó tener muchísimas negociaciones, manejar este tema que es tan complejo. ¿Cómo cree que se debería manejar este tema de la jubilación patronal y las propuestas que se están haciendo? ¿Cómo las ve usted? Buenos días. Buenos días, Sandra. Un gusto estar aquí presente en este programa. Agradecerle a ustedes, a la CUT, por la invitación. Foros importantes que yo creo que son necesarios para que la ciudadanía se informe y conozca y tenga todo el pleno conocimiento de qué es lo que se pretende realizar. Saludos al doctor Mario Molina, a Rodrigo Gómez de la Torre, un gusto verlo después de un tiempo. A Richard también igualmente. Parecería que estamos un poquito retrocediendo el tiempo y estando nuevamente en el Consejo Nacional de Trabajo, donde estuvimos trabajando de manera ardua, como decía Rodrigo. En el año 2019 tuvimos, si no me equivoco, por lo menos de 8 a 10 reuniones informales, y de esas 8 a 10 reuniones informales tuvimos posteriormente yo creo que la madurez, tanto el sector empleador como el sector de los trabajadores. Yo quiero siempre resaltar esa madurez, esa capacidad, yo creo que, ¿por qué no usar la palabra modernización del pensamiento que tuvieron ambos sectores para lograr acuerdos, no solo en el tema de la jubilación patronal, sino en el tema de eliminación de un recargo que sigue siendo para mí una pared, una muralla que impide que haya más acceso al trabajo, como es el 35% de recargo en los contratos eventuales para atender la mayor producción en las empresas. Logramos acuerdos, como dice Rodrigo, que finalmente se materializaron entre mayo y octubre del 2019. Lastimosamente, el momento político entre octubre de 2019 y posteriormente con la pandemia evitaron que puedan llegar a la Asamblea, que es el órgano legislativo correspondiente para que trate estas reformas. Creo que sobre el tema que nos ocupa el día de hoy, importante resaltar lo que se ha dicho. La jubilación patronal es un derecho de los trabajadores, que ya está establecido. Viene devenido en el sentido de que en el año 38, cuando se crea la Caja del Seguro, se crean estas instituciones que posteriormente van a dar como resultado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, había que darle una respuesta a los trabajadores que habían venido prestando su actividad con anterioridad a esta ley, a esta creación de esta institución. Por lo tanto, se dijo que mientras tanto, los empleadores serían los encargados de asumir esa jubilación. Como en materia laboral, el derecho laboral es un derecho eminentemente social, se quedó ya establecido como un derecho y actualmente se maneja todavía la jubilación patronal. En ese sentido es claro que la reforma no está, de lo que yo he escuchado y al ministro, y entiendo que así debe ser, y por ello el apoyo que tuvimos de todos los sectores, es más vale queremos que la reforma permita que trabajadores en un mayor número accedan a la jubilación patronal. Yo he escuchado a Rodrigo que 5%, y creo que esos números son un poco entusiastas, porque yo estoy seguro que es menos del 5%
que accede a una jubilación patronal. ¿Por qué? Porque se tienen que dar muchas circunstancias y es muy complicado. Exactamente como indicaba la rotación en materia laboral, es de entre 3 a 5 años es el tiempo de duración de un trabajador en una empresa. Entonces, pongamos un ejemplo claro para que los que nos escuchan puedan entenderlo un poco más. Yo trabajo 5 años en la empresa A, 5 años en la empresa B, 5 en la C, 5 en la D, 5 en la E y 5 en la F. He trabajado 30 años y no tengo derecho a ni un solo centavo por concepto de jubilación patronal. He dado 30 años de mi vida con mi aporte, con mi capacidad. Me han pagado cada una de esas empresas lo que correspondía en derecho, pero como corresponde en derecho, de acuerdo al artículo 216, no he prestado mis servicios por más de 25 años para un solo empleador. Por lo tanto, no tengo derecho a jubilación patronal. Ese es el primer escenario que se genera. El segundo escenario que se genera es que, vamos a hablar ahorita un poco de la perspectiva de los empleadores. El empleador necesita tener un costo de todos los elementos que forman parte de su aparato productivo para poder definir cuál va a ser los gastos que va a realizar, marginar su utilidad. La jubilación patronal, como se basa en circunstancias que no están determinadas, son determinables, pero están determinadas, se complica hacer este costo. ¿Por qué? Porque la jubilación patronal se paga a partir de los 25 años hasta la muerte del trabajador jubilado y un año más a sus herederos. Entonces nadie tiene una varita mágica o una bola de cristal para saber hasta qué tiempo va a laborar. Entonces no hay una forma de costear. Y esto se ha convertido, como dije yo en una entrevista en esta semana, en un abismo que inicia a los 19 años y que termina a los 25 años, en que menos del 5% de los trabajadores pueden cruzar este abismo y terminan casi el 90% en despidos. Y aquí hay que tener también la madurez de entender que el empleador tampoco le es rentable, tampoco le es negocio a los 19 años terminar de manera abrupta con una relación laboral con una persona que ya tiene 19 años en una empresa que conoce la producción, que conoce exactamente la cadena de operación, que tiene un conocimiento fundamental, que ha sido capacitado por la empresa, y romper de manera unilateral la relación con el costo de indemnizaciones que esto atañe, no es rentable tampoco para la empresa. Por ello, a veces sí lo han hecho, ¿eh? A veces sí lo han hecho. Pero se ven obligados a hacerlo porque esta jubilación, como les digo, no está calculada de manera clara o determinable para poder ellos saber, a ver, Sandra Grimaldi va a estar conmigo 25, 30 años y posterior a eso me va a costar 1.000, 2.000, 10.000, 20.000, 30.000 más. No hay forma de determinar cuánto tiempo va a ser la jubilación, por eso no pueden calcular el costo. Entonces, para evitarse eso, terminan con el despido. El despido no le sirve a nadie, no le sirve a nadie, eso es claro. Entonces, como producto de las negociaciones, de los trabajos arduos, con sesiones largas, que Rodrigo, Richard participaban activamente siempre, logramos acuerdos. El único punto que estaba previo a acordar es el porcentaje o el monto del aporte. Yo creo que en esto sí tiene que ser claro el gobierno del presidente Lasso en indicar una cosa. Muy claro, muy didáctico. Decirle a la ciudadanía, la jubilación patronal no se puede eliminar y no la vamos a eliminar. Eso es ese debe ser el primer mensaje. El segundo punto del mensaje es, queremos que la jubilación patronal le llegue a todos los trabajadores. Y finalmente, el tercer mensaje es que el aporte debe ser pagado por los patronos, porque su nombre propiamente ya lo trae implícito, jubilación patronal. Ahora bien, aquí tenemos que ponernos de acuerdo en los porcentajes, en los montos, en que no se genere otro costo adicional que merme la productividad de una empresa, que le quite liquidez. Efectivamente, sí, pero yo estoy seguro que los empresarios tienen hoy por hoy la madurez. Yo creo que es hora de empezar a dialogar, a preparar el país, a preparar los cambios, sin pensar en los mínimos excepcionales casos de personas que se quieren aprovechar de la ley o que quieren generar algún conflicto. Esos no somos los ecuatorianos. Los ecuatorianos somos gente de consenso, de acuerdos, de trabajo, de esfuerzo, de honestidad, de honradez. Y sobre esos puntos, que son la amplia mayoría, debemos de trabajar. No debemos de fijarnos que la empresa va a hacer esto, entonces se va a aprovechar de los trabajadores, o los trabajadores en virtud de esto se van a aprovechar. Debemos de evitar esa forma de legislar. Debemos
legislar de manera amplia para la mayoría, dando soluciones. Y de ahí, para terminar, que discúlpenme que me extendí un poco, pero yo sí creo que debe tenerse claro que esta sola reforma de los contratos eventuales, de la jubilación patronal, no es la única solución para mejorar el empleo en el país. La situación del empleo va atado indudablemente a la reactivación económica, a un apalancamiento financiero para que se pueda dar una productividad con menor costo financiero, a incentivos a mayor inversión nacional y extranjera, apertura de mercados, de nuevos mercados para que los productos puedan llegar a más personas, no solo en el Ecuador, sino en el mundo. Y toda esta serie de elementos concatenados de manera transversal e intersectorial son los que pueden generar el empleo. Las reformas laborales, el marco legal, sí es una parte fundamental también, pero no es la única y no va a ser una generadora de empleo per se. Perfecto. Muchísimas gracias, abogado Madero, por su intervención. Y vamos ahora con Richard Gómez. Están viendo el programa muchísimas personas en Facebook Live. Les agradecemos todos los saludos que le dan a Richard, obviamente a todas las personas. Pero si tienen alguna pregunta, háganla, por favor, para nosotros poder trasladarla al panel. Nos están viendo bastantes personas. Lo que más dicen, Richard, es que esperan que la Central Unitaria de Trabajadores obviamente defienda a los trabajadores en este tipo de negociaciones para que no se vean afectados los derechos laborales. ¿Cómo ves tú y cómo ven los trabajadores este cambio de modalidad de la jubilación patronal que a mí personalmente no me parece tan malo, que cada patrono tenga que aportar para la jubilación patronal y así uno esté 5 años en una empresa, 6 años en otra, 7 años en otra, también acceda a esa jubilación patronal y no sea este mínimo porcentaje de personas que en el país logran estar más de 20 años en una empresa y puedan acceder a esta jubilación patronal. Sí, Sandrita, primero un saludo a los que nos están viendo, algunos compañeros trabajadores y saben la realidad. Nosotros que venimos de sectores ampliamente organizados por más de 50 años en el movimiento sindical, organizaciones como las que yo dirijo, Fedelega a nivel nacional, teníamos compañeros y tenemos compañeros, bueno, hemos ido de alguna manera mejorando la jubilación patronal, pero compañeros con $20 de pensión, $30 de pensión, $40 de pensión. Y eso anclado a lo que comentaba Andrés y comentaba Rodrigo, de que apenas existe un 5% que goza de esa supuesta conquista. Entonces, cuando yo veo a algunos dirigentes que más que sindicales parecen políticos, saliendo a las calles a gritar desesperados porque nos van a quitar un derecho, pero es un derecho que primero es pequeño. Lo que lo tenemos de alguna manera y lo hemos mejorado es a través de la lucha sindical por contratación colectiva. Pero ese es un mínimo de compañeros a nivel nacional. La gran mayoría de ecuatorianos no lo recibe y eso implica que la dirigencia sindical, a quienes sí somos trabajadores, quienes sí trabajamos y quienes representamos, tratamos de representarlos dignamente a los compañeros, busquemos un mecanismo que quizás el que dice Andrés y el que hemos resuelto en el Consejo Nacional de Trabajo hace unos años atrás es el mejor, el crear esta especie de fondo que es como una especie de cambio en la fórmula de aplicación de la jubilación que implique que el 100% de los ecuatorianos trabajadores puedan recibir este derecho. Y por otro lado, el impedir lo que sucede ahora, porque suena lírico y suena bonito, decirle, ay, pero es que los empleadores son los malos porque los votan a los 19 años. Ya no los voten. Sí, pero existe libre contratación en el país. Al final del día, el empleador lo puede despedir y como contraparte paga la indemnización. Eso es lo que está ocurriendo. Frente a esa realidad tenemos dos opciones. O nos ponemos una vez de los ojos y seguimos iguales, o buscamos un mecanismo de solucionar el tema sin que se afecte a la clase trabajadora, como decía Andrés y decía Rodrigo, sino que se maximice más bien estos derechos para el resto de compañeros. Entonces, en esa lógica, lo del fondo no me parece mal, me parece más bien que podría inclusive ayudar a que el propio trabajador también, porque lo analizamos en el Consejo, pueda también aportar una parte para mejorar de alguna manera, con una contribución no obligatoria, sino voluntaria, y pueda mejorar ese fondo que lo ayude que cuando ya salga de su vida productiva tenga acceso a estos recursos, sea como pensión o sea como una liquidación final. Pero son temas que habrá que discutir, pero yo creo que lo peor es centrarnos en salir y decir que todo está bien, que los derechos están ahí, cuando en la práctica lo que hacemos la dirigencia sindical y todos los días recibimos compañeros despedidos, recibimos compañeros con sus quejas, con sus problemas y tratamos de ayudarlos, nos damos cuenta que efectivamente la legislación como está planteada tampoco es un beneficio para los trabajadores como está.
ni tampoco vamos a aceptar pues, que se elimine, no se puede hacer porque sería inconstitucional, un derecho adquirido y que le ha costado pues, mucho sacrificio a los trabajadores obtenerlos, ¿no? Pero esta nueva generación, este nuevo momento en que vive el mundo, después del COVID vivimos una realidad totalmente distinta. Mire lo que pasa con Guatemala. Ayer veo que el país nos ha puesto hasta visado a los ecuatorianos. En México quiere decir que la gente está emigrando porque no encuentra en su país una respuesta, una solución. Esos son los problemas que nos deben implicar de despojarnos de retóricas, de ideología y de ciertos criterios de fanatismo para lograr aterrizar algunas ideas, ver lo que pasa en el país y aportar con soluciones. Eso yo creo que, Sandrita, sin duda alguna, el debate se centrará desde mi punto de vista y debe centrarse es en el aporte, el aporte que en este caso debería ser el empleador, teniendo las condiciones ahí, pues ya no tendría por qué votar una persona con 19 años trabajando, como ocurre el día de hoy. Y esa realidad, la única forma es cambiando el sistema como está establecido. Yo no creo que eso sea un retroceso. Eso más bien yo creo que implica el que el 100% de los trabajadores ecuatorianos puedan gozar de una jubilación patronal, como tenemos derecho a ese 5% ahora y como queremos que se maximice para lo demás. Ese yo creo que es el gran desafío del movimiento sindical y a eso le apostamos y lo decimos frontalmente, más allá de las críticas de ciertos actores que a ratos se han convertido no en actores sindicales, sino en actores políticos. Así es, Richard, son las 10:26, 10:26, y le agradecemos de verdad a todas las personas que nos están viendo en estos momentos y que nos están escribiendo en Facebook Live. Parece que no está muy claro para la mayoría de las personas porque quienes nos están escribiendo piden que aclaremos qué significa esto de la jubilación patronal y cómo pueden acceder. Y también dicen que los obreros han sido obviamente limitados a muchas de los beneficios que hay. Quiero ir con Rodrigo Gómez de la Torre. ¿Qué tan fácil o factible sería acceder a los empresarios y que los trabajadores lleguen a un acuerdo con los empresarios? Porque de acuerdo a lo que estoy escuchando, y corríjame usted si estoy equivocada, si estamos permitiendo que esta jubilación patronal, o proponiendo, no permitiendo, proponiendo que la jubilación patronal acceda, aunque una persona esté 5 años en una empresa, 6 años en otra, 7 años en otra, es algo parecido a lo que el IES hace. Usted se jubila después de muchísimo tiempo, pero usted tiene una historia laboral y eso a usted le permite acceder a una jubilación, ¿verdad? Que después obviamente la recibe mensualmente. ¿Podría hacerse algo parecido para que las empresas, aparte del IES, también hagan los aportes o estoy equivocada? A ver, Sandra, creo que usted ha puesto también el dedo en la llaga. El Ecuador es de los países que tiene doble jubilación patronal. La jubilación patronal otorgada por el IES y la otra jubilación. Una observación con lo que decía Mario Molina. Esos fondos que aportarían en beneficio de los trabajadores se deben hacer en cuentas individuales. Cuidado que esos fondos puedan llegar a manos de un gobierno irresponsable que le coja el gusto a llevarse la plata para otros lados. O sea, esos fondos son de los trabajadores, no son de ningún gobierno, no son de ninguna empresa, es el fondo de los trabajadores. Para nosotros como empleadores, sí, de hecho estuvimos en estas discusiones y le planteo el otro tema que quedó pendiente. Un pendiente fue el monto de aporte. Ajá. ¿Ya? El otro pendiente es, hace 50, 60 años atrás, la expectativa de vida del ecuatoriano bordeaba los 55 años, 53, 55 años. Actualmente bordea los 83 años. Alguien que ha trabajado, y asumamos que ha trabajado desde los 20 años hasta los 45 años en una misma empresa, ya está para jubilarse a los 45 años. Uh-huh. A los 45 años está en la mitad de su vida laboral. Está entero. Tranquilamente para poder continuar trabajando. Y más bien uno de los temas que discutíamos con Richard, con Andrés, con Edgar Zarango, representante del FUT ante el Consejo, era importante ver, bueno, y si a los 45 años sigue trabajando, yo me siento joven todavía. ¿Qué hacemos ahí? Entonces, ahí un poco era, se puede retirar ese fondo, no se lo puede retirar, pero son temas menores. El concepto primario fue otorgar derechos a las grandes mayorías que no los tienen. Eso por un lado, creo que Andrés va a ser mucho más explícito en explicar la jubilación patronal, no me quiero meter en eso. Sin embargo, yo sí creo que hay temas
que debemos decirlos también. En el año 2015, cuando se promulgó la Ley de Justicia Laboral, en que todos hemos coincidido, CUT, FUT, CEOLS, empleadores, coincidimos que más bien se debió haber llamado Ley de Injusticia Laboral, contribuyó a la destrucción del empleo en el Ecuador. Y en cambio, para crear empleo, requerimos un sinnúmero de parámetros. Sí, un código laboral mucho más actualizado, una norma laboral que reconozca las nuevas realidades. Richard hace referencia a la nueva realidad post-pandemia, pero pre-pandemia ya las formas de trabajo eran completamente distintas. Formas de trabajo que hace 20 años ni siquiera sospechábamos. El otro tema, crédito, es real. Hay que buscar mecanismos de crédito. Y Andrés ha mencionado algo que a veces también se lo tiene como el cuco. Acuerdos comerciales. Los acuerdos comerciales permiten tener países a donde poder llevar más productos y a partir de tener más productos en el mundo, podemos tener más empleo en el Ecuador. Y solo para concluir, no le tengamos miedo a lo que acaba de pasar con la Comunidad Andina de Naciones. Y esto sucede en la presidencia de Colombia, antes que el actual presidente Lasso asuma la presidencia pro tempore de la CAN, que es la libre movilidad de personas, residencia y empleo. O sea, ya dentro de la comunidad andina, si el día de mañana Richard decide irse a trabajar a Colombia o yo quiero irme a trabajar a Bolivia o un boliviano quiere venir a trabajar al Ecuador, está en libertad de hacerlo. Eso es algo que es un derecho progresivo, humano, hacia otros países. No podemos tampoco entrar a esta satanización de que vienen los peruanos, vienen los venezolanos, vienen los de fuera, porque eso es una xenofobia, ¿no? Entonces, y el trabajo, la estabilidad laboral, y esto lo aprendí con un trabajador mío, la estabilidad laboral no se la da un empleador a un trabajador, se la gana el trabajador a través de productividad, eficiencia y una serie de condiciones adicionales. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo. Depende mucho que el trabajador cumpla con su trabajo, que obviamente haga bien sus cosas y obviamente el empleador va a querer que ese trabajador se mantenga ahí. Antes de ir con Mario Molina, quiero nuevamente con Andrés Madero y le pido que sea concreto en este punto. En las preguntas que están haciendo están las dudas de los trabajadores ahora en Facebook Live sobre cómo sería ese cálculo. Es decir, estamos hablando de que sean diferentes empresas, pero ¿cómo sería el cálculo? ¿En base al sueldo? ¿En base a un beneficio estándar? ¿En base a cómo? O sea, ¿cómo se hace el cálculo de esta nueva jubilación patronal que se estaría proponiendo para que no se perjudique ni a los empleadores, que son quienes la tienen que pagar, pero tampoco a los trabajadores que, como todos sabemos constitucionalmente, no pueden ni tienen derecho a perder sus beneficios o sus derechos? Abogado. Correcto. A ver, el artículo 216 del Código del Trabajo establece la jubilación patronal. ¿Qué establece este artículo? Actualmente, quien labore por 25 años o más, de manera interrumpida o ininterrumpida, ahí viene la clave, para un mismo empleador tendrá derecho a una jubilación patronal. Ahora, aquí viene la fórmula del cálculo. El 5% del promedio de los últimos 5 años multiplicado por los años de servicios y dividido por el coeficiente según la edad. Una fórmula casi como para poner un cohete en ruta hacia complejo. En las leyes Troles se hizo también una reforma para que el trabajador pueda tener un fondo global completo que le pague el trabajador al final, para evitar el pago mensual. ¿Qué dice la ley sobre esto? Que el fondo se calcula, pero que no puede ser inferior al 50% de la remuneración multiplicado por los años de servicio. Vamos a poner un ejemplo claro. Hoy el salario mínimo, el salario básico unificado es de $400. Digamos que una persona ha laborado 25 años para esa misma empresa. Puede coger el cálculo del 5% de los últimos 5 años multiplicado por los
por los años de servicio dividido por el coeficiente según la edad, le va a dar un valor mensual. O puede acordar con su empleador recibir un fondo global. Este fondo global no puede ser menor, en este caso sería el 50% de 400, 200 por 25 años de servicio, $5.000. Y en teoría se acabaría la jubilación, porque así lo establecía el artículo 16. El reglamento de la jurisprudencia ha venido dando otras respuestas. Por ejemplo, ha indicado que como el trabajador subsistió más allá de lo que le alcanzaba para estos 5.000, le vuelven a pagar de manera mensual posterior. Entonces, estas series de inseguridades son las que se ven reflejadas en la necesidad del empleador de finiquitar la relación laboral. Ahora, cuando hablábamos del aporte, es un aporte mensual que se hace, que se haría, en el caso de que sea el cambio, de conformidad con la remuneración mensual que recibe el trabajador. Hablábamos de un orden entre el 1,5% y el 2% como mínimo, hecho por el empleador adicional. Es decir, si yo ganara $400 y el aporte se estableciera en $2%, el aporte que haría a mi fondo el empleador sería de $8. Y dentro de las conversaciones que teníamos con Rodrigo, con Richard, con Edgar Zarango, con Iván Peñaranda, con otras personas del sector empleador, decíamos que tendría un efecto exponencial el que el trabajador también decida aportar con 1 o 2% adicional de manera voluntaria a este fondo. En sus años de juventud va a verse reflejado de manera exponencial, de manera muy fuerte en su vejez cuando más lo necesita. Entonces, este fondo era una idea de un manejo directo, como decía, por empresas administradoras especializadas en el manejo de fondos con responsabilidad, cumpliendo con los requisitos establecidos y con los organismos de control encima de ellos, pero van a dar una respuesta. O sea, la ciudadanía tiene que tener claro una cosa, y yo creo que el gobierno sí debe de manejarlo de esa manera, es no vamos a eliminar la jubilación patronal, y el mensaje debe ser vamos a hacer que la jubilación patronal accedan todos los trabajadores del día 1 de su trabajo. Así fue como se dialogó, así fue como se consensuó, así fue como se llegaron a estos acuerdos que indicaban, no solamente en esta materia, sino en materia también del contrato eventual, y esos acuerdos que sean respetados por la Asamblea, porque ¿quién más que empleadores y trabajadores, los principales actores de una relación laboral, para decir, señores asambleístas, esto es lo que necesitamos para tener seguridad jurídica, tanto trabajadores como empleadores, dentro de un organismo técnico, un organismo consultivo, como es el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios? Se llegaron a estos acuerdos, ustedes asambleístas plasmen esta realidad actual del país en una ley. Abogado, ¿tendría que hacerse un periodo de transición entre una forma y la otra para que se logre migrar, digamos, los diferentes sistemas y no haya una confusión o se aplique mal este nuevo sistema? Bueno, la ley rige para lo venidero, siempre. De manera excepcional se pueden hacer retroactividades, es decir, que desde el día que inicie la ley, las personas pueden acceder a este fondo de jubilación, porque pongamos el ejemplo, a una persona que hoy tenga 25, 28, 30 años, ya tiene su derecho establecido conforme la ley. Ya actualmente lo garantiza. O sea, la ley regiría para los próximos, una vez que sea promulgada, para los cambios. Claro, yo quiero tomarme un minuto, Sandra, para hacerles una pequeña puntualización. Si mañana nosotros somos los socios de una panadería, y en esa panadería tenemos 10 trabajadores y vendemos 1.000 panes al día. Si seguimos vendiendo 1.000 panes al día, no vamos a contratar a ningún solo trabajador más. Así mañana haya contratación por horas, así mañana, vamos a poner ejemplos grotescos, se eliminen 13º, 14º, vacaciones, utilidades, jubilación, todo. Si no vendemos más panes, no vamos a contratar a ningún solo trabajador. No, tiene que haber una reactivación económica. Hoy, con la rigidez y con lo antiguo que es nuestro código, pasamos a vender de 1.000 panes a 10.000 panes, seguramente nos reuniremos y buscaremos la forma de tener un contrato lo más claro posible para contratar más gente, porque tenemos que dar respuesta a la demanda. Entonces, eso yo creo que es lo que debemos tener claro, tanto trabajadores, empleadores, asambleístas, el gobierno nacional y todos los actores políticos y sociales. La reactivación económica tiene que venir adecuada de manera intersectorial y todos sus pilares caminar en esa dirección. Todos sus pilares
establecer y soportar el crecimiento económico del país de manera legislativa, con las leyes, de manera financiera, con créditos, de manera comercial, con más clientes, más consumidores, tanto nacionales como internacionales, y con seguridad jurídica a través de la función judicial, a través de los órganos correspondientes. Cuando todas esas vías del tren estén ubicadas y direccionadas hacia un solo norte, téngalo por seguro que trabajadores y empleadores vamos a tener mejores días. Perfecto. No va a haber... No, me parece muy bien, es correcto también. Doctor Mario Molina, muchísimos de sus compañeros están escribiendo por Facebook, obviamente, y quieren que usted hable en nombre de ellos. ¿Qué dicen? Que los trabajadores no van a permitir que sus derechos sean vulnerados, que esperan que se los respete y que quisieran una aclaración de cómo sería este nuevo sistema para que ellos estén seguros que no se los va a perjudicar. ¿Qué le responde a ellos ante todo lo que acabamos de decir? Que a veces para nosotros puede estar claro, pero no para todos los trabajadores. Y es importante que esté claro para ellos y que se respeten sus derechos. Lastimosamente, la forma como socializó el gobierno nacional este planteamiento de ocupar la jubilación patronal es lo que encendió las alarmas y obviamente, como muy bien manifestó Richard, se aprovecharon quienes fungen de dirigentes sindicales y han politizado el tema, porque técnicamente, jurídicamente, como ha expresado Rodrigo y como ha expresado el abogado Madero, da una tranquilidad, porque definitivamente no se puede eliminar en términos jurídicos y constitucionales la jubilación patronal. Lo que se puede es reformar el artículo correspondiente, pues a fin de que no sea utilizado como una arma discriminatoria para que el empleador pueda tener esa facilidad y despedir a los trabajadores cuando estén cumpliendo más de 15, 20 y no puedan llegar a la jubilación patronal. En ese sentido, yo sí les pido a los compañeros trabajadores de que la Central Unitaria de los Trabajadores, con la seriedad y responsabilidad que le caracteriza, obviamente que va a hacer sus aportes. Nosotros hemos participado en el Consejo Consultivo que muy bien manifestó Andrés, en el Consejo Nacional del Trabajo, aportando. Y recuerdo pues que en una ocasión, por primera vez en tantos años, pues se logró aprobar un salario básico unificado en términos generales con el acuerdo de los empleadores y los trabajadores y con el Ministerio de Trabajo. En este sentido también podríamos pues hacer una mesa de trabajo para tratar técnicamente, jurídicamente, constitucionalmente las reformas que en realidad sí se hace necesario, pero no vamos a llevar a que se elimine la jubilación patronal. En el sector público hay compañeros trabajadores que luego de haber trabajado 30 años tienen una liquidación que le vienen a reforzar y a mejorar con la jubilación patronal. En ese sentido, nosotros no nos estamos oponiendo bajo ninguna circunstancia a que se haga una reforma, a que se revise, porque es una institución que tiene más de 40 años de vigencia en el país e indiscutiblemente con las nuevas modalidades de trabajo sí se necesita hacer una reforma. Una reforma que implique una revisión en el cálculo, en las aportaciones del empleador, una mejora por parte del trabajador. En ese sentido, pues nosotros vemos que sí es viable, pero como el gobierno nacional está vendiendo el tema de la eliminación, entre comillas, de la jubilación patronal, eso es lo que van a trastocar. Y pues ha llegado pues a inquietar a los trabajadores para que en este momento todo el mundo está impugnando la forma y el fondo como se está vendiendo de parte del gobierno nacional la idea de la eliminación de la jubilación patronal, considerando de que los trabajadores conocemos de que es imposible constitucionalmente eliminar la jubilación patronal como está concebida en este momento. Una consulta, Sandra. Dígame. Aprovechando aquí que tenemos el gusto de contar con Richard Gómez y Rodrigo Gómez de la Torre, entiendo que siguen siendo miembros del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios porque no ha habido todavía los cambios, salvo que me corrijan, esa era una pregunta. Y quisiera saber si ya se han reunido para validar. Ustedes fueron actores principales como sus representantes de sus sectores
de los acuerdos, de los 5 acuerdos que llegamos dentro de las mesas de trabajo durante todo el año 2019, parte de 2018, pero no he visto yo, y por eso quisiera que ellos de primera mano nos cuenten si ya se ha visto reflejado el trabajo en ese consejo, si han tenido reuniones, se han convocado, porque creo yo que ese es el órgano y el seno necesario donde plenamente se pueden discutir este tipo de reformas. Disculpa la interrupción, pero sí estoy bueno. Me encanta, esto es un conversatorio y está bien que lo hagamos así. Rodrigo, usted levantó la mano, cuéntenme. A ver, Andrés, debo reconocer que, bueno, el 2019 ha sido un año extremadamente activo, fue un año muy activo del Consejo Nacional. 2020, a pesar de pandemia, tuvimos varias reuniones de tinte virtual, obviamente, e inclusive una presencial, y lamentablemente debo reconocer que está convocado ya a elecciones, todavía no hemos sido reemplazados, pero no ha habido una sola reunión en estos últimos 100 y pico de días del Consejo Nacional de Trabajo. Y sí quiero anotar algo. El Consejo Nacional de Trabajo y Salarios es la institución máxima de política laboral. La Asamblea Nacional debería respetar los acuerdos llegados aquí, porque es la institución máxima, no solamente validada en el Ecuador, sino validada desde los organismos internacionales del trabajo. Entonces, este de aquí no es un sitio donde vamos a pelearnos por el salario, si sube o baja. Bajar no se puede, pero si sube o se queda. Es algo de política laboral fundamental para el país. Nada más. Richard, quisiera también tu opinión sobre lo que acaba de decir Andrés. Bueno, nosotros le hemos insistido al ministro de Trabajo en días anteriores de la posibilidad de que se convoque de manera urgente, porque la socialización o el debate de un tema tan importante como las reformas laborales no puede pasar solo por una línea impregnada desde el Ejecutivo, sino más bien desde un espacio, como decía Rodrigo, que está ratificado inclusive por los convenios internacionales, ratificado por el Código de Trabajo actual, que es el Consejo Nacional de Salario. Ya el miércoles nos han llamado al proceso de elecciones para designar a los nuevos miembros y en todo caso esperamos que este organismo recupere justamente el rol protagónico para las decisiones que se deben de tomar de carácter laboral en el país. Lo otro que quería decir, Sandita, por la gente que seguramente está conectada, una percepción equivocada y hay hechos reales. A veces para poder entender el tema de las leyes hay que poner ejemplos. Yo tengo ejemplos de compañeros nuestros, 19, 5 meses, 18 años, que por alguna situación particular personal tuvieron que renunciar a la empresa. Todos esos años que ellos trabajaron, los perdieron, porque nunca tuvieron acceso a un derecho como este. Entonces, miren cómo el traspasar la barrera de los 20, si los hubieran despedido y hubieran gozado por lo menos el derecho a la jubilación patronal. Pero como tuvieron que renunciar antes, compañeros de 19, 18, como pongo el ejemplo, y de 15 y de 10, puedo contar muchos de esos ejemplos, no tienen derecho prácticamente a nada. Entonces, que no nos digan a nosotros, a los que estamos en el movimiento sindical de verdad y que trabajamos con la gente, que este es un derecho, un gran derecho, que todo el mundo lo recibe, porque la práctica no es así. Yo creo que sí habría que hacer una diferenciación de quienes ya tienen el derecho actualmente. Ese derecho tiene que mantenerse tal cual está. Y más bien que en el tema de estos cambios que se den, como decía Andrés, como dice la ley, no es retroactiva, sino rige para lo venidero, pero justamente dejar como una opción de que pueden haber compañeros que a la final, frente a una jubilación, voy a trabajar 25 años para recibir $30, a cambiar el mecanismo para poder recibir un poco más, 1000 veces mejor me cambio, pero que eso debería ser de alguna manera, creo yo, opcional para el trabajador. O sea, esos son los temas que hay que debatir. Lo otro, realmente me parece una inconsecuencia y una torpeza, por no decirlo menos, el sostener la tesis de que no se cambie nada y que todo está perfecto, porque eso es mentirle a los trabajadores. Nosotros que lo vivimos a diario, el código tampoco se ha convertido en una herramienta ni que fortalece el empleo, ni que de alguna manera tampoco protege los derechos. O sea, lo peor que podemos hacer en este momento es cruzarnos de brazos frente a lo que ocurre en el país, el fenómeno de la migración, y no solo la migración de personas, sino la migración también de la inversión que se va a Perú, que se va a Colombia y no se queda en el país. Entonces, en esta apuesta de mejorar el Ecuador, yo creo que estos temas deben debatirse en un amplio espectro, y no solo con la CUT, con todos los sectores, como yo siempre estoy abierto. Yo no peco de sectario como pecan algunos actores políticos, y en ese sentido, pues siempre abonaremos en garantizar los derechos de los trabajadores, pero los derechos reales, porque en la práctica lo que está ocurriendo en el país es que hay una gran mayoría, y aquí está clarísimo el tema, que no recibe este derecho. Por eso mucha gente, Sandrita, hoy que estamos en este programa conectado, algunos no saben ni cómo se calcula, porque
porque realmente ni siquiera han Exacto. tenido acceso, no saben que existe. Existe como una No les declaración de explica. ley que en la práctica no se aplica. Claro, no les explican y cuando uno no entiende o no sabe el derecho que tiene, no lo puede hacer respetar o no sabe cómo pedir para que se lo respete. ¿Qué otras reformas consideras tú o te han dicho todos los trabajadores, Richard, que quisieran que se traten dentro de estos diálogos? El ministro de Trabajo está teniendo un trabajo muy complejo, muy difícil, que es reformar, obviamente, todo el ámbito laboral, pero también está el peligro de que se perjudique a quienes ya tienen los beneficios, pero hay gente que no tiene ni siquiera trabajo, peor beneficios laborales. ¿Cómo llegar a ese punto de encuentro y cómo quisieras que se maneje el tema dentro de estas reuniones? Yo creo que al ministro, que tiene bastante experiencia política, fue asambleísta, el ministro de Trabajo actual, creía yo que debería escucharnos un poco más y establecer estas mesas y las discusiones que sean necesarias. No siempre con Rodrigo, ni con Andrés, ni con los actores del mundo del trabajo hemos estado de acuerdo al 100% en todo, pero hemos ampliado el debate, lo hemos hecho con respeto, lo hemos hecho con la altura del caso, técnicamente, con datos, nos hemos cruzado información, y eso amerita, y eso es lo que quiere el Ecuador. Yo creo que ahí es donde tenemos justamente que encontrarnos, como es el lema del gobierno, pero es lamentable que hasta el día de hoy se toquen estos grandes problemas y el único que salga, como quien dice, a fortalecer o a fortalecer estos criterios sea el ministro y no seamos los actores del mundo del trabajo. Ahí creo que hay un error político que espero yo que se dé ese golpe desde el miércoles, que haya el cambio o la ratificación, no sé, que quedemos el día de la elección de los vocales del Consejo y poder desde ahí articular, decía Rodrigo, justamente la línea por la cual se debería establecer estas reformas laborales. Lo demás, yo creo que los trabajadores queremos cambiar muchas cosas. En los acuerdos que nosotros suscribimos con el presidente de la República actualmente, cuando fue en campaña, perdón, en el punto 1 está consolidar mediante mesas de trabajo, llegar a un código integral de trabajo. Ese fue un acuerdo con él. Claro, no vamos a caer en la lógica que han caído algunos actores políticos de salir a protestar a los 100 días, como que el presidente de la República es el culpable de todos los problemas del país y los tiene que solucionar en 100 días. O sea, nos parece más una mirada política. Por eso estamos deseosos más bien de justamente reunirnos con él para poder establecer un cronograma de trabajo y poder darle al país esta herramienta, este instrumento, con un amplio debate. Un código integral de trabajo no lo vamos a resolver el día de mañana. Tienen que participar la asamblea, tenemos que participar los actores del mundo del trabajo, el gobierno y todos los que corresponden. Pero hoy yo creo que apremia el problema del empleo y es por eso que yo creo que estas reformas o esta ley de oportunidades busca eso, cómo fortalecer el empleo después de estos empleos que se han perdido. Y una invitación a los dirigentes, y lo digo ahorita con mucho respeto, escuchaba a un dirigente del PUT decir en un programa de televisión, tengo la grabación, que en la pandemia se perdieron 1.200.000 plenos empleos. Entonces, la verdad que me quedo asombrado porque parece que ni siquiera leen las cifras. En el IES lo que se han perdido son más de 240.000 empleos, que es bastante, pero sin duda hay que dar datos coherentes. Y algo más, y para eso concluir esta parte, se habla también de que tiene que haber estas herramientas porque quieren que la gente contrate, que los empresarios contraten o que el emprendimiento despegue en el país para que haya mejores contratos. Pero ya hemos aprobado algunas modalidades contractuales. Y en esas modalidades contractuales yo realmente veo el informe del exministro Rich, que es el último dato que tengo. Los contratos por emprendimiento, 8. El contrato del sector turístico, 56. El contrato bananero parcial discontinuo, 49 contratos. El contrato florícola, 368. El contrato ganadero, 3. O sea, prácticamente esas herramientas o esos cambios en las modalidades contractuales tampoco sirvieron de mucho. Entonces yo creo que hay que debatir técnicamente, seguir construyendo justamente en el tiempo las leyes que nos permitan mejorar la calidad del empleo, pero utilizar estos mecanismos de las estadísticas que nos han dado, los cambios que se han hecho, y si no han resultado, creo que es coherente también retroceder y ver otras opciones que nos lleven al objetivo de crear empleo. Si el empresario no invierte, el trabajador tampoco tiene dinero. Entonces, así es. Ese discurso de que el empresario es malo per se y que el trabajador es el sufrido. O sea, al final del día aquí tenemos que ponernos de acuerdo porque si el empresario no invierte, tampoco hay trabajo. Y esa es una realidad que te apremia en estos momentos en que vemos mucha gente capaz en este país, mucha gente con título profesional hasta de cuarto nivel que no tiene trabajo en el Ecuador. Y ahí es donde justamente nosotros no podemos ser irresponsables de salir a las calles a gritar de todo y en la mesa no proponer nada. Entonces, con nosotros cuenten para ese debate y esperemos que el miércoles en el Consejo Nacional de Trabajo ya hay una línea, un cronograma para estas discusiones y que el país conozca cuáles son las posiciones de los actores del mundo laboral que existen.
Ojalá, Richard, ojalá les vaya muy bien este próximo miércoles. Vamos con un saludo final de cada uno de nuestros invitados. Estamos ya a punto de cerrar el programa. ¿Qué tema importante quisiera usted que se trate en el saludo final, Mario? Y quisiera muy cortito, si hay algo que faltó, que usted quisiera que se lo tome en cuenta, dígalo, por favor. Está sin audio, Mario. Lo importante es de que el Consejo Nacional del Trabajo se reúna. Coincido plenamente con los expositores de que es el organismo técnico que podría dar luces y dar una solución al país para que se hagan las reformas correspondientes en estos momentos críticos que atraviesa el país. Perfecto. Rodrigo Gómez de la Torre, usted con toda su amplia experiencia en estas reuniones, que a veces no llegan nunca a un resultado positivo, ¿cómo cree usted que se lo debería manejar en sus palabras finales, por favor? Creo que voy a reforzar lo que dijo Richard. De una propuesta de un listado de 45 propuestas, llegamos a tener acuerdos de 5. O sea, no estamos de acuerdo en todo, pero estamos pensando un poco más allá de lo que pasa en nuestras narices o en nuestra persona. Creo que es fundamental recuperar la visión del Consejo y recuperar también la información que teníamos del Ministerio del Trabajo, porque los contratos laborales que ha mencionado Richard son de hace rato atrás, pero a mí sí me gustaría conocer cifras, por ejemplo, del acuerdo ministerial 220, que abre una opción en el cual prima el fundamento básico de la relación laboral. Señores, pónganse de acuerdo trabajador y empleador, no sectorialmente, sino transversalmente. El acuerdo productivo es para que se pongan de acuerdo, basado también en las reuniones del Consejo, por cierto. Y ese acuerdo es el que permite generar empleo, no cerrarnos solamente a un formato preestablecido, porque Mario lo ha dicho, Richard lo ha dicho, Andrés lo ha dicho. El mundo ha cambiado, tenemos nuevas formas de trabajo, nuevas modalidades laborales y el Ecuador puede ser un país de grandes oportunidades con la apertura que tenemos desde el acuerdo comercial con Europa y los posteriores acuerdos que hemos tenido, pero si no reformamos ciertos temas del código o tenemos una ley paralela que es factible, realmente no avanzaremos mayormente. El subempleo, la informalidad está matándole al sector laboral y está matando la economía ecuatoriana. Terrible lo que acaba de decir y es verdad, ojalá se llegue a un acuerdo lo antes posible. Abogado Madero, con sus palabras finales, ¿cómo cree que se debería manejar esta nueva elección, estas nuevas reuniones que se deben mantener entre empresarios, Ministerio de Trabajo y trabajadores? Bueno, yo creo que es importante lo que ustedes han visto aquí el día de hoy. Empleadores, trabajadores, dirigentes, la prensa que usted representa, yo que tengo una especialidad en el tema laboral, que conozco de manera clara la materia, todos dialogando de manera clara, como decía Richard, como decía Rodrigo, cuando estuvimos en el Consejo, teníamos cada uno una lista de 100 temas de los cuales yo siempre fui claro y puntual. Empecemos a trabajar el día de hoy sobre lo que puede ser posible. No podemos estar todos de acuerdo en todo, pero estoy seguro que sí hay posiciones que se pueden deponer en aras de un objetivo principal. Estos acuerdos que sí fueron posibles logrados en 2019, que incluso le valieron una felicitación a Ecuador a través de la OIT por haber llegado del diálogo social tripartito, acuerdos y consensos. Una felicitación que me permitió a mí ser recibido en la OIT en la plenaria de los 100 años para exponer estos temas. Yo creo que debe ser recuperado por el gobierno nacional del presidente Lasso. No debe haber un solo espacio para permitir que este tema, yo no uso tanto la palabra politizado, sino la palabra electoral. Aquí todo el problema no es la política per se es el arte de servir. Yo creo que el problema son los cálculos electorales que se hacen a través de la política. Entonces, este es el momento claro, contundente en el que el presidente debe de liderar conjuntamente con quién, con los actores sociales correspondientes, en este caso los empleadores y los trabajadores que tienen un órgano avalado por la Organización Internacional del Trabajo, que es el Consejo Nacional del Trabajo, que va a hacer el llamado a esta reforma. En aras del tiempo, yo despedirme, agradecer, ha sido un gusto
muy grande poder volver a compartir panel con Rodrigo, con ustedes, Sandra, Richard, Mario. Ya me siento yo un poco parte de la casa, de este panel desde adentro. Pero un gusto saludar a Rodrigo hoy, que hemos vivido recordando, justo yo una mía tuve una entrevista con otras personas, de personas que han fallecido, han perdido la vida por la pandemia que nos aquejó. El volverse a encontrar con amigos que siempre tienen un tema claro, un tema importante, como Richard, como Rodrigo, como Mario, es muy, muy gratificante. Y darle el mensaje a la ciudadanía que los derechos sí se exigen, pero el primer derecho, el principal derecho es el acceso al trabajo. Exacto. Y eso debe ser trabajado de manera consensuada, de manera transversal, intersectorial, y no olvidar el tema de la reactivación económica, porque sin reactivación económica, por más reformas laborales que hayan, no va a haber más empleo. Con eso me quedo. Muchísimas gracias al abogado Andrés Madero, gracias a Rodrigo Gómez de la Torre por aceptar esta invitación, al doctor Mario Molina por también estar con nosotros y obviamente a Richard Gómez por haber estado en este programa. Me quedo con una última acotación que hizo Fabiola, una chica que está conectada, Fabiola Egas, en el Facebook Live, que este tipo de temas los sigamos tratando, que se los siga dando a conocer a nivel nacional, porque obviamente los trabajadores no tienen claro todavía cómo se deben hacer respetar sus derechos y ellos se sienten contentos de que analicemos este tema. Gracias a todos por haber estado con nosotros. Muy buenos días y nos vemos el próximo sábado. Chao. Cadena, trabajar sin tregua y sin fin. Es lo mismo que una condena.